Hola, buenas noches. Mi nombre es Camila Lemus y hoy les voy a presentar cómo funciona mi proyecto digital 2. Primero voy a enseñar cómo funciona el proyecto y después procederé a explicar mi código. Entonces lo vamos a correr. Básicamente el proyecto consistía en comunicar tres esclavos con un maestro y pues explicaré cada esclavo. El primer esclavo es un potenciómetro que funciona con un ADC, va cambiando su valor. Aquí en la LCD se puede ver cómo mediante la comunicación SPI se comunica con el maestro. Después estaba el esclavo 2, que era un contador. El contador binario funciona acá y vamos a ver si lo logro. Aquí se mira en esta línea de acá arriba, la segunda posición. Entonces lo voy a apachar, ahí está en 5, 6, 7 y decrementa también. Va, ese es el segundo esclavo. Y el tercero era un termómetro. El termómetro, cuando era valores menores a 24, encendía la luz verde. Cuando era entre 25 y... Entre 25 y 36 era luz amarilla. Perdón, es que no me recordaba. Y es para arriba de 36 es luz roja. Este termómetro no me dio tiempo ponerlo en la LCD, no obstante sí funciona la comunicación serial y por eso es que lo puse aquí cerca. Lo que hice fue transmitir la comunicación serial en el puerto B, entonces si ustedes se dan cuenta, digamos, lo voy a llevar al tope, ahí se van cambiando las lucecitas rojas en el puerto B. Entonces cuando llegue al tope el termómetro, se van a encender todas. Listo, ahí están 150 y están todas las lucecitas de la comunicación serial pues encendidas. Entonces sí están mandando datos, solo que no la logré mostrar en la LCD. Y bueno, básicamente este es el Proteus de mi proyecto. Ahora sí procederé a explicar el código. Bueno, como dije, voy a explicar el código. Lo voy a tratar de hacer de la manera más sencilla posible y más rápida posible para no tardarme tanto tiempo. Entonces, comenzando con los primeros esclavos. Bueno, el esclavo 1 sería, este es el main del esclavo 1. Básicamente, lo que sucede en este main es como, era básicamente mover un potenciómetro. Este potenciómetro funciona con interrupciones y un ADC. Entonces se creó pues la librería del ADC. Aquí está. Ahí se mira, se creó la librería del ADC y se conectó también con la librería del SPI y mediante interrupciones pues se iban mandando los valores, eso es lo único que está en el main. Y la comunicación SPI que básicamente solo lee el valor, luego escribe en mi variable que yo creé, que es donde se guardan los valores del address H y después apaga la comunicación SPI. Entonces, no me voy a extender mucho en este porque ya lo expliqué en la pasada, ¿verdad? Pero el concepto es el mismo. Va, ese es el esclavo 1. El esclavo 2, quiero ver, main 2. Aquí está. El esclavo 2 era básicamente hacer un contador de bits en binario. Lo que se hace es, al igual que lo demás, mandamos a llamar la comunicación SPI, o sea, la librería de la SPI. Y este contador igual funciona mediante interrupciones, entonces dependiendo de la interrupción, en qué botón, qué push botón apache, es así como va a incrementar o decrementar este contador. El configuration bits de los esclavos, de los tres esclavos es bastante similar. Los ansels van en 0, exceptuando algunos que son analógicos, como por ejemplo en el anterior. Acá era el bit donde está el potenciómetro.
Em, todo lo demás igual va en 0 menos el select bit, que es para la comunicación SPI, igual el SC4, ¿verdad? Bueno, de ahí voy por el esclavo 3, que es este, es el main 3 del esclavo 3. En el esclavo 3 lo que tenía que hacer era comunicar el termómetro, y dependiendo de los valores y el rango en el que se encontrara, iba a encender unos LEDs. Entonces, este esclavo utilizaba la librería del ADC y obviamente la librería del SPI para comunicarse. Entonces definí mis variables y voy al main. Esta es la configuración del ADC que yo quería. Está en el canal 0 y como el termómetro usa voltaje de referencia dado por mí, por así decirlo, entonces está en la opción 4. Bueno, continuando, el termómetro usa valores de referencia dados por la datasheet. Perdón que me confundí antes y dije que eran dados por mí, pero es que yo los como que puse, ¿verdad? Entonces me confundí. Pero utiliza valores entre menos 550 milivoltios y 1.5 voltios. Eso está dado por la datasheet. El 0 ya lo expliqué antes. Y luego, probando en Proteus, se obtuvo se encontró que el 0, o sea, el valor de 0 del termómetro, se encontraba en el valor 68. Entonces, mediante una regla de 3, se hizo ¿cómo decirlo? Los rangos, por así decirlo. Si es menor de 99, enciende el LED verde, y esto equivale a menor a 25 grados. Si está entre 113 y 99, enciende el amarillo, y si está mayor a 113, enciende el rojo. Todo esto fue mediante una conversión que se hizo probando en Proteus. Y bueno, también utiliza las interrupciones para copiar los valores y la comunicación SPI. Entonces, básicamente esto fue el esclavo 3. Ahora me voy a lo más importante, que es el máster. Bueno, el máster, el máster básicamente es el que le va a dar órdenes a los esclavos para que le manden la información. Comencé declarando variables. Aquí hay ciertas variables que utilicé para la comunicación SPI y otras que utilicé para desplegar los valores en la LCD. Mi prototipado de funciones, mi main, son puras funciones que creé. Cabe mencionar que en el máster utilicé la librería del LCD y la librería del SPI. Entonces estas son funciones que ya tenía hechas del lab pasado utilizando la librería. Bueno, empezamos con la función screen. Ay, no, perdón, voy a explicar el SPI primero. Bueno, el SPI básicamente lo que hace es en el puerto C0 es donde yo tengo mi ¿cómo se dice? Mi select bit del ADC. En el C1 tengo el del contador, que es el esclavo 2, por así decirlo, y en el C2 tengo el del termómetro. Entonces lo que hace es que el máster escribe y al momento que escribe, en esta variable se copia lo que se está leyendo de los valores. Y después se apaga la comunicación, o sea, la bandera, por así decirlo, del SPI. Y eso sucede con cada uno. Acá está la del contador, que básicamente es lo mismo, solo que cambia el bit. Y en la del esclavo 3, como les mostré,
no lo pude mostrar en la LCD, entonces lo mostré en el puerto E. Bueno, luego para escribir en la pantalla, pues como fue en el lado pasado, se setea el cursor en la fila y la posición que queremos. Y ahorita voy a explicar cómo hice la conversión para mostrarlo en la pantalla. Bueno, de primero, el potenciómetro tiene un valor entre 0 y 5 voltios. Y como son 8 bits, se hace esta conversión para saber cuántos voltios se tiene por cada bit, por así decirlo. Entonces es 5 voltios partido 155 a 0.02 voltios. Luego se multiplica por 2 para quitarle los decimales, o sea, a este valor, o sea, al valor que tenemos del ADC, por así decirlo, que yo le puse potenciómetro en este caso, se multiplica por 2 para quitarle los decimales. Luego se divide entre 100 para sacar las unidades y truncarlo. Luego se hace esta variable ADC-temp, es como un acumulador. Entonces se le resta el valor que acabamos de... O sea, se le resta el valor del ADC y básicamente acumula el resto de números. Luego, para sacar las décimas, por así decirlo, se hace el valor del ADC dividido 10. Luego, igual se repite el paso anterior, que es como que para quitarle el valor acumulativo, y se sacan las unidades. Luego se hace la conversión a números ASCII. El valor que me dé, si se le suma 48, ya nos saca el carácter en ASCII, y eso es lo que va a mostrar la LCD. Y luego, pues, igual se vuelve a mostrar en la pantalla. Esto era para el esclavo 1, que era el potenciómetro. Luego para el esclavo 2 se hace prácticamente lo mismo, con la diferencia que ahora yo ya no lo quiero en voltios, lo quiero en bits normales. Entonces únicamente se iguala el contador a la variable que ya teníamos de contador. Y bueno, y básicamente eso sería la explicación de mi proyecto. Perdón si me trabé, pero es que como son tantos mains y así, me confundo un poquito. Pero sí, voy a mostrar otra vez cómo funciona. Ay, nunca le di parar. Acá se mira el contador, el, el potenciómetro, se proyecta en la LCD. Se cambia así como que de un solo por la resolución del potenciómetro. De ahí el termómetro. Vamos a ir a valores más chiquitos. Le voy a dar zoom para que. Aquí de este lado izquierdo se puede ver cómo se va comunicando con el máster, y del lado derecho cuando llegan los valores aquí en los LEDs se va a ver. Perdón, va algo lento, jeje. Ahí está, ya. Cambio amarillo, o sea, abajo de 35. Y luego cambia a verde. Y bueno, básicamente eso sería todo. Aquí un acercamiento de mi Proteus y pues todos mis códigos. Y gracias. Adiós.